El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la inflación correspondiente al mes de diciembre y también al año 2022. Esta presentación estará a cargo de Gustavo Koener, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Durante la exposición se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, Gustavo, si podrías pasarnos los resultados. Muy buenos días a todos. Voy a proceder a presentar. Me indican por favor si es que están viendo la presentación. Se ve bien. Como lo dijo el economista jefe, vamos a proceder entonces a informar los resultados de la inflación del mes de diciembre. La inflación del mes de diciembre del año 2022, medida por el índice de precios al consumidor, el IPC, fue del 0.2% negativo. Este resultado, digamos, está caracterizado por menores precios en la agrupación de bienes, principalmente bienes alimenticios. Hablamos en específico de productos hortícolas, combustibles y contrarrestados en alguna medida por aumentos que se registraron en bienes durables y los servicios. Este resultado del 0.2 negativo es menor, como podemos ver, al 0.7% que se verificó el mes previo y también al 0% que se había verificado en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación cierra el año con una tasa del 8.1%. Como podemos ver, inferior al 8.3% que se había verificado el mes anterior y superior al 6.8% del mismo mes del año anterior. En este caso, como es un cierre del año, coincide, ¿verdad?, con la tasa interanual del 8.1%. Al respecto, yo creo que se hace necesario entender un poco este resultado porque a veces nos pasa que hay algunas malas interpretaciones, a veces nos da un poco de confusiones, se informa una tasa negativa del 0.2, entonces tenemos que recordar que cuando hablamos del 0.2% estamos hablando de las variaciones en promedio, ¿sí?, de los precios del mes de diciembre respecto a los que habían verificado el mes anterior. Y justamente una situación se había dado en términos mensuales que la tasa fue 0.7% el mes pasado, ¿verdad? Y en este caso el 0.2% negativo viene a ser la segunda tasa negativa que se registra en el año, dado que en septiembre también fue negativo el 0.1%. Pero lo que queremos significar acá es de que en realidad esto no significa que los precios hayan disminuido, ¿verdad? Como solemos de repente encontrar en algunos comentarios. Y eso nos puede mostrar este gráfico justamente en donde mostramos las tasas de variación mensual, las tasas de variación interanual, así como el índice que muestran los niveles de los precios justamente, ¿verdad? Entonces, lo que nos muestra este resultado es que, bueno, la inflación en Paraguay, como en varios países del mundo, se ha venido moderando, ha venido desacelerando su ritmo de crecimiento. Y esto marca que el 0.2 negativo de ahora no significa que los precios estén más bajos. Al contrario, se puede ver claramente cómo a partir de este periodo y sobre todo el año 2022, tenemos unos niveles de precios que son significativamente más altos que los precios que se venían verificando antes de este periodo. Entonces, la tasa anual promedio es del 8.1%. Eso es un poco lo que queríamos mostrar con este resultado y con las láminas que vamos a estar mostrando en adelante. Vamos a ir viendo un poco cuáles fueron los componentes que determinaron, ¿verdad?, con detalle el resultado tanto del mes como el del año, ¿sí? Continuando con la presentación, vemos los resultados de la inflación núcleo, que en este caso cerró con una tasa positiva mensual del 0.2%, inferior al 0.4% del mes previo y similar al del mismo mes del año anterior. Y con este resultado cierra el año con un crecimiento del 6.2%.
en términos interanuales la misma tasa. La inflación subyacente, por supuesto, excluyendo las frutas y las verduras, fue del 0.1%, en términos mensuales inferior al 0.6% y levemente superior al 0 que había verificado el mismo mes del año anterior. Con este resultado, acumula una tasa de crecimiento del 7.9%. Aquí podemos ver un poco las evoluciones mensuales en donde se denota justamente la tasa del 0.2 negativo, inferior a lo que se había verificado el mismo mes del año anterior. Una situación similar se da con la inflación núcleo y la subyacente. Lo que decíamos, ¿verdad? Este resultado del 0.2%, como podemos ver acá, está básicamente influenciado y determinado en este caso por una variación negativa del total de bienes cuando observamos los resultados por agrupación. El total de bienes tuvo una disminución de 0.5% en el mes de diciembre, mientras que los servicios, que están compuestos por servicios y renta, tuvieron un aumento del 0.2%. Este 0.5, ¿por qué componente está mayormente explicado? Vemos acá bienes alimenticios. Bienes alimenticios tuvo una disminución del 0.9%, pero recordemos que los bienes alimenticios también, que incluyen, por supuesto, los bienes volátiles, los rubros volátiles, han sido los que más han aumentado en meses pasados, como el caso que se dio en octubre y en noviembre justamente, donde veíamos que presentaban tasas positivas, ¿verdad? En este caso, este 0.9%, digamos que está justificado, está explicado mucho por hortalizas y tubérculos y frutas. Como decía, recordemos que los volátiles de la canasta han sido los que se ubicaron entre los productos con mayores incidencias con los aumentos que se verificaron en los meses previos. Otros productos que subrayan disminuciones son los precios, por ejemplo, de productos lácteos, baja específicamente en quesos y huevos. Esto está en alguna medida explicado por una mejora en las condiciones de producción que aumentaron la oferta. Igualmente sobresalen reducciones de precios de aceites y algunos bienes sustitutos de la carne como menudencia, carne de pescado, carne de aves. Y estos últimos responden, por ejemplo, a la elevada cantidad de cortes en existencia que se destina al mercado local. Entre los productos que con incidencia presentaron tasas negativas. Entre los productos con aumento se apuntaron nuevamente la carne vacuna, por ejemplo. El cerdo, dada la mayor demanda típica, ¿verdad?, de esta época del año, las fiestas de fin de año, y otros alimentos como azúcar y bebidas, tanto las alcohólicas como no alcohólicas, que también verificaron subas que atenuaron un poco, ¿verdad?, esta disminución. Después podemos ver a los alimentos sin frutas y verduras, ¿verdad? Y al excluir los rubros volátiles como frutas y verduras, los alimentos aumentaron un 0.2%, lo que revela justamente la incidencia importante de los rubros volátiles en el resultado global de los bienes alimenticios, ¿verdad? Dentro de otros bienes tenemos, por ejemplo, datos que están asociados al comportamiento de los derivados del petróleo, específicamente los combustibles. Recordemos que hubieron ajustes de precios, principalmente en lo que se refiere a nafta común, nafta super y gas de uso doméstico. Y estas bajas han influido de manera importante en el resultado global. Dentro de otros bienes, tenemos también aumentos que se verificaron de manera moderada, por ejemplo, en bienes durables como algunos electrodomésticos para el hogar, muebles para el hogar, autovehículos y equipos de telefonía móvil. Entonces, el total de bienes presenta una disminución de 0.5 en diciembre y acumula en el año un aumento del 10.3%. Por el lado de los servicios, vemos que los servicios de la canasta presentan incrementos moderados, en este caso 0.2%, y entre ellos los servicios que aumentaron de precios, hablamos de la reparación de equipos para el hogar, mantenimiento de vehículos, servicio de alojamiento, alquileres, servicios fúnebres, servicios de televisión pagada, servicio de telefonía móvil, alimentos consumidos en bares y restaurantes, alquiler de mesas y sillas, entre otros.
Es importante destacar que en coincidencia con las fechas festivas y la alta demanda, aumentaron también precios, por ejemplo, de pasaje internacional de ómnibus, ¿verdad? Y especialmente para el tramo Asunción-Buenos Aires y viceversa. También podemos hablar de los gastos relacionados a la salud y dentro de esto se subrayan las subas en productos farmacéuticos y atención odontológica. La renta, por su parte, tuvo un aumento del 0,1% y esto es producto de ajustes de los precios que se dan normalmente en las renovaciones del contrato. Como habíamos indicado, la tasa mensual fue del 0,2 negativo y acumula un crecimiento del 8,1% en general. En el contexto externo vemos que el precio del petróleo continúa desacelerándose. En este sentido, alcanzó o cotizó en diciembre en promedio a $80.7 por barril y esto representó un crecimiento aún interanual del 7,9%. El petróleo WTI, que cotizó también a 75.9 dólares por barril, representa una variación interanual del 5,7%. Como podemos ver, estos continúan con una tendencia hacia la baja, ¿verdad? En cuanto a la inflación regional y mundial, observamos que varios países han verificado en el mes de noviembre tasas mensuales negativas, ¿verdad? Acá podemos ver justamente que Ecuador, Uruguay, así como Estados Unidos, Alemania, zona euro, China, están mostrando tasas negativas, ¿verdad? Por supuesto que entre los países que presentan aumentos en general son aumentos relativamente moderados, excepto Argentina, que tuvo nuevamente un aumento fuerte del 5% mensual. En diciembre, el único dato disponible hasta ahora es el nuestro y el del 0,2 negativo ya comentado. Aquí podemos ver gráficamente justamente cómo estuvieron los países, en este caso seleccionados en esta muestra, donde en términos mensuales y en términos interanuales, Argentina es obviamente el país que se está destacando con las mayores tasas. Aquí podemos ver un poco la evolución gráficamente de algunos países seleccionados, en donde, o sea, a excepción de Chile y Colombia, que continúan, digamos, con una tendencia al alza, el resto de los países se han moderado en su ritmo de crecimiento. Vemos una moderación en el margen. Y al observar el comportamiento por países, Brasil, que tuvo una tasa mensual del 0,4%, también presenta una disminución en su índice general, estamos hablando de un 5,9%. Vemos que hay una fuerte caída, digamos, de los precios que están dentro del grupo de transporte y cierta volatilidad dentro de los alimentos que continúan con crecimiento, en este caso del 11,8%. Perú presenta una situación similar, un crecimiento mensual del 5%, mantiene relativamente estable y a noviembre la tasa es del 8,45%, donde los alimentos y transporte crecen al 14% y 12% respectivamente. Chile también, otro de los países que continúa con una tendencia al alza de la inflación, tuvo un 1% de crecimiento en el mes y su interanual se ubica en 13,3. Colombia también tiene un crecimiento interanual del 12,5, muy afectado por el continuo aumento que sigue verificando los alimentos en este caso, y por supuesto que también los transportes lo están haciendo. En el caso de Ecuador, sí vemos una tasa negativa, como habíamos indicado. Vemos que la tasa interanual se ubica en 3,6 en noviembre. Continúan aumentando los precios de los alimentos, mientras que los de transporte sí han mostrado un freno importante en su ritmo de crecimiento. México, de la misma manera, los alimentos continúan subiendo un 14% en términos interanuales y en términos generales la inflación a noviembre es del 7,8%. Uruguay también muestra un freno relativo en el índice general, se ubica en 8,4%.
mientras que los alimentos se mantienen con un crecimiento del 11,2 y el transporte va disminuyendo y en este caso se ubica en 5,45. Uruguay fue uno de los países también que verificó tasas negativas en el mes de noviembre. Argentina, uno de los países que más está siendo afectados por la inflación en este periodo, tuvo nuevamente, como vimos, un aumento del 5% en términos mensuales, en donde el índice general se ubicó ya en 92,8% al mes de noviembre, y como podemos ver también muy afectado por alimentos y transporte. En Estados Unidos se empezó a observar, ¿verdad?, una moderación en los alimentos, mientras que el tema de transporte, influenciado mucho por tema de combustibles, muestra también una desaceleración fuerte y con una caída del 0,1% mensual, ubicas la inflación interanual en 7,1%. La zona euro, que también pequeña moderación, digamos, en el margen, ubica su inflación en torno al 10,1 interanual, mientras que los alimentos continúan subiendo con mucha fuerza, en este caso un 16%. El transporte se sigue, digamos, creciendo a un ritmo menor. Y Estados Unidos, la zona euro también tuvo una disminución en su tasa mensual del 0,1% en este caso. Alemania tuvo una disminución del 0,5% y ubica su inflación interanual en un 10%. En China, mientras tanto, se puede observar también una inflación que se moderó otra vez en los últimos periodos, se ubica en 1,6, la tasa mensual fue del 0,2% y tanto los alimentos como el transporte también se han moderado en su ritmo de crecimiento en el último periodo. Como siempre venimos viendo también cómo ha venido evolucionando uno de los productos que ha influenciado de manera significativa en lo que es la inflación del país y también del mundo. Y podemos ver que la variación mensual de combustibles, tenemos por ejemplo a Estados Unidos, Alemania y Ecuador con tasas negativas, mientras tanto Argentina, Brasil y Paraguay con las tasas mensuales, en este caso, positivas. En términos interanuales, Brasil es el que presenta la tasa negativa, en este caso importante, el 23,90. Mientras tanto, con subas importantes, tenemos a Argentina, Chile y Paraguay, que han aumentado 75, 41 y 30,2% respectivamente. Aquí dejamos a disposición de los distintos usuarios, digamos, las variaciones por país y por periodo de combustibles para vehículos. En cuanto al índice de la FAO, ¿verdad? En el mes de noviembre, las tasas interanuales de varios alimentos siguieron mostrando crecimientos menores, ¿verdad? No obstante, si bien azúcar y aceite mostraron un leve repunte, las tasas continúan, digamos, con una tendencia hacia la baja. Los alimentos en general se han frenado, se ubican en términos interanuales en 0,3%. Vemos un repunte, como decíamos, tanto de azúcar como de aceite, pero continúan con tasas negativas, como podemos ver, 4,9% negativo para azúcar y 16,2% para el caso de aceite. Otros productos que se han moderado, vemos productos lácteos, pero que continúan creciendo al 9,2%. También los cereales a un 6,3% y la carne, que también se ha mostrado con una moderación un poco más estable, en este caso de un crecimiento interanual del 4,1%. Internamente, como habíamos señalado durante todo el año, uno de los productos que más ha influenciado en el resultado de la inflación del periodo han sido los combustibles y los alimentos. Se ve claramente cómo ha reducido su ritmo de crecimiento. Acá, si bien hubo otra vez un aumento en términos interanuales, hay que considerar también que hay un efecto base en este resultado. Los alimentos continúan creciendo a una tasa del 9,2% en términos interanuales, también mostrando una desaceleración.
Y por supuesto el IPC excluyendo alimentos y energía que se ubica acá en 6.1%, mientras que los servicios se ubicaron en 4.7%. Como en presentaciones anteriores, también vemos cómo ha evolucionado los precios de frutas y verduras, en este caso graficando un poco lo que es en términos interanuales y también los niveles. Y una situación muy similar a lo que veíamos al comienzo de la presentación, cuando veíamos la evolución de los niveles, de los precios y las tasas interanuales, se ve claramente que esta disminución, porque nosotros hemos tenido una disminución de frutas y verduras en el mes del orden del 7%, 7.4% disminuyó en el mes. Pero esto, digamos que no significa, como decíamos recién, que los precios hayan vuelto, hayan bajado a los niveles, sobre todo del año pasado. Y aquí se puede ver gráficamente cómo claramente el índice se encuentra todavía en niveles muy por encima de los que se había verificado en los periodos anteriores. Es decir, la tasa de crecimiento del año, digamos, es en este caso, próximo al 12% de crecimiento. Y aquí se puede ver cómo el repunte principal se da justamente a finales del año 2021 o comienzo del año 2022, en donde recordarán hemos sido afectados fuertemente por una sequía que causó varios daños a varios rubros del sector agrícola, entre ellos a las frutas y las verduras. Desde entonces las mismas han continuado creciendo, pero a un ritmo más moderado y cierran, vuelvo a repetir, el año en 11.9%. Aquí presentamos las principales incidencias del mes. Este 0.2% negativo estuvo afectado principalmente, como vemos, por una evolución negativa de frutas y verduras que representó 0.3 puntos básicos en ese resultado. Energía, principalmente combustible, 0.1 puntos básicos, mientras que los servicios, los bienes presentaron un leve incremento, en este caso 0.1%, mientras que los alimentos sin frutas y verduras tuvieron una tasa cero. En términos de variaciones interanuales, la mayor variación, o sea, el 8.1% está muy influenciado por principalmente servicios, alimentos y energía en ese orden. 2.1 puntos porcentuales tanto para servicios como para alimentos y 1.8 puntos porcentuales para energía, es decir, combustible, entre los principales productos con incidencia en el 8.1% del año. Se destaca también las frutas y las verduras, que en este caso participaban un 0.4%, y los bienes en general un 1.7 puntos porcentuales. Aquí vemos la evolución de los precios de algunos productos representativos. Vemos que la carne vacuna, por ejemplo, volvió a subir, en este caso 0.2%, y lo hizo por quinto mes consecutivo ya de suba, como hablábamos también. Estas épocas del año, un incremento de la demanda por cuestiones estacionales, esto es lo que estaría explicando este resultado. Y este 0.2% de crecimiento se ve principalmente explicado cuando vemos acá algunos cortes y vemos que hay crecimientos importantes, por ejemplo, en colita cuadril, 2.6% en el mes. También aumentaron de manera importante el peseto, 2.1%, la tapa cuadril, 2.4%, y el vacío, 1.8%. En este caso, este crecimiento contrarrestado por el comportamiento de otros productos que han mostrado disminuciones, marcan en términos acumulados, digamos, una caída del 0.3% respecto al año, obviamente, 2021. El mes pasado, el crecimiento de este sector o de este grupo de productos, carne vacuna, fue 0.3%. En octubre también había aumentado un 0.5%. En cuanto a los sustitutos de la carne, vemos que las carnes aves, por ejemplo,
también presentó una caída en términos mensuales del 0.2%, en donde vemos que principalmente puchero de pollo disminuyó un 3.8%, también alita de pollo y pechuga. Sin embargo, este resultado, además de este resultado, podemos ver que en términos acumulados cierra un 8.3% por encima de los precios que habían verificado el año pasado. En el caso de cerdo, que aumentó un 1.7%, cierra, digamos, el año con un 1% de crecimiento. En los meses previos, la carne ave había caído un 0.1%, mientras que cerdo aumentó un 4.3%. En octubre, aves había aumentado 1.1% y los cortes de cerdo aumentaron un 2%. Aquí podemos ver la evolución en términos interanuales del crecimiento justamente de la carne vacuna, carne ave, carne de cerdo. En todos los casos muestran un freno en su ritmo de crecimiento. Y como habíamos dicho, los alimentos sin frutas y verduras aumentaron 8.8%, la carne ave un 8.3%, la carne de cerdo un 1% y la carne vacuna 0.3% negativo. En cuanto a otros productos como lácteos, aceites y panificados, estos se han comportado de una manera más estable, o sea, con crecimientos también altos en este caso. Vemos que aceite aumentó un 31.7%, los panificados un 20% y los lácteos un 12.4%. Aquí podemos ver el precio del trigo y los panificados. En ese sentido observamos un poco los precios del trigo y de Chicago que han mostrado una desaceleración, digamos, importante, profunda, con una tasa ya negativa del 6.1% en el mes de diciembre. Y bueno, esto también afectó junto con otros factores de oferta, demanda, cuestiones estacionales, climáticas, a lo que son nuestros productos. Y aquí vemos la evolución de las harinas, que también han mostrado una moderación en su ritmo de crecimiento y permanece en un 31% de aumento. Tenemos a productos panificados y leche líquida que también han aumentado. En este caso son cereales 19.6, 18.3. Y ahora sí, la leche líquida y productos lácteos que aumentaron 12.4 y 12.2 respectivamente. Aquí podemos ver la evolución de aceites, que marcó una caída en términos mensuales de 0.8%, con una disminución por cuarto mes consecutivo. Y otro de los productos que han incidido de manera importante en el resultado del mes, estamos hablando del 0.2 negativo, es justamente los combustibles. En este caso, los combustibles específicamente nafta super y nafta común, que tuvieron una disminución en el mes del 3.1 y 3.6% respectivamente. El gas para uso doméstico disminuyó un 0.3%, sin variaciones el gasoil. En ese sentido, los combustibles presentaron una disminución del mes del 1.5%. Y justamente lo que decíamos un poco al comienzo, esta es la tasa mensual, pero la tasa acumulada, como ven, fue importante. El crecimiento de los precios de los combustibles en el 2022 fue importante y representó una variación del 27.5%. El mes previo, los combustibles habían aumentado un 2.3%, principalmente por los aumentos que se dieron en gasoil, tanto común como aditivado. En octubre se había verificado una disminución también de la nafta super y nafta común, levemente el gasoil aditivado, como resultados de ese mes. En cuanto a las proporciones de variaciones positivas, hablamos de la difusión de la inflación. Notamos que este mes, en comparación justamente a los que venimos evaluando durante el año, ha tenido, digamos, las variaciones de precios positivas más bajas seguramente de este periodo. Estamos hablando de que el 50.1% de los productos de la canasta registraron variaciones positivas. Como vemos, es la menor tasa que se verificó en todo el año.
pero aún así es superior al promedio que se verificó entre el 95 y el 2021, que fue del 40.4 y superior al promedio total del 40.1%. Entonces, es de destacar también, digamos, la moderación en el crecimiento, en este caso del 50.1% de los productos de la canasta con variaciones positivas. En cuanto a los reportes puntuales, para ver justamente cuáles fueron los productos que más han incidido en el resultado del mes, vemos justamente que las hortalizas y tubérculos frescos, con una variación del 9% negativo, representaron un 0.2 puntos porcentuales en el resultado del mes. Los combustibles se ubican en segundo lugar con una tasa negativa del 1.7, una incidencia de 0.1 puntos porcentuales. Las frutas frescas también 0.1 puntos porcentuales de incidencia entre los productos con variaciones negativas, seguidas de queso, aceite, carne de pescado, huevo, combustibles líquidos para el hogar, estamos hablando de gas, de uso doméstico, carne, aves y menudencias vacunas. Por el otro lado, aquellos productos que han sufrido en el mes aumentos y con las mayores incidencias están, por ejemplo, adquisición de automóviles, seguramente influenciados también por un tipo de cambio, una depreciación en este caso de la moneda nacional, los servicios fúnebres, bebidas gaseosas, vacaciones y turismo, carne, vacuna, comida consumida fuera del hogar, entre los productos que tuvieron incidencias positivas en el resultado del mes. Aquí podemos ver esto ordenado por tasas y bueno, destacan las hortalizas y tubérculos frescos, frutas frescas, carne de pescado, menudencias, vacuna y combustible entre los productos con tasas negativas, mientras que artículos de cuidados dentales, vegetales en conserva, cervezas, vacaciones y turismo, bebidas gaseosas con las tasas positivas también del mes. El 8.1% de la inflación del año estuvo explicada principalmente por el aumento sostenido prácticamente que se dio durante todo el año, especialmente en combustibles. Como podemos ver, 32.5% de aumento en los combustibles. Esto representa una incidencia de 2 puntos porcentuales en el 8.1%. Vemos también a los productos panificados que aumentaron próximo al 20%, 0.5 puntos porcentuales de incidencia, hortalizas y tubérculos frescos, comida consumida fuera del hogar, adquisición de automóvil, leche líquida, aceites, entre los principales productos con tasas positivas que inciden en el resultado del año. Atenuaron este resultado los servicios de suministros de electricidad, recordarán el ajuste que se hizo en el mes de septiembre y con una variación de 10.2% negativo, representa una incidencia de 0.3 puntos básicos en este resultado, seguido de frutas frescas, carne vacuna, combustibles líquidos para el hogar en ese orden. Ordenado por tasas, las mayores disminuciones se dan en servicios de suministro de electricidad, menudencias, vacunas, frutas frescas, combustibles líquidos para el hogar, mientras que combustibles, aceites, harina, azúcar, edulcorante, hortalizas, productos panificados, quesos, fueron los productos con mayores tasas de crecimiento. Al observar específicamente en el mes de diciembre aquellos rubros con principales aumentos, el perejil aumentó a un 26.7%, seguido a selga, repollo, cebolla, manzana, choclo en conserva, pera principalmente, con las mayores tasas de crecimiento en el mes, mientras que han disminuido productos como el locote verde, limón, banana, cebolla de cabeza, tomate, piña, lechuga, papa, pescado. Podemos ver cómo entre los productos con mayor, con las principales disminuciones, vemos a las frutas y las verduras. Y como habíamos explicado, esto está, digamos, en razón de una mayor producción, de factores también estacionales. En esta época del año tenemos mayor oferta y producción de frutas. En el caso de la banana puntualmente hay una muy buena producción porque es una época y la banana también se ha visto afectado en este periodo puntualmente por algunas cuestiones
particulares como el caso de la banana que se exporta a la Argentina. Ustedes saben, la Argentina está presentando algunas dificultades en la adquisición de productos importados, dadas las dificultades que hay con la oferta en el mercado doméstico, y está relacionado con la Argentina, en donde dicho país restringe la importación por falta de dólares. Además, hay también algunas trabas en los permisos de importación propiamente, que hace que haya una sobreoferta en este caso. De banana en el mercado doméstico, y también hay que considerar que en esta época del año existe una amplia variedad de otras frutas de estación, y a veces los consumidores también optan por otros productos, en el caso melón y piña.